empezado a desanimarte, si has dejado de correr la carrera, todavía te quiero decir que hay tiempo. Sigue corriendo la carrera que tienes por delante. Tenemos que perseverar en la fe para recibir lo que Dios nos ha prometido. No descuidemos más nuestro altar familiar. Nuestro altar familiar no lo descuidemos. Reconstruyamos en nuestro hogar ese aposento alto para poder compartir con nuestra familia sobre la palabra del Señor, para poder adorar. Y si lo estás haciendo, síguelo haciendo. Anima a otros para poder seguir haciendo esto, porque esto es de bendición para nuestra vida, esto es de bendición para nuestro hogar, para nuestros hijos. Sobre mí como lluvia, haz las aguas subir en ese lugar, libera tu río sin medida, ven tú las aguas a agitar, ven sobre mí como lluvia, aguas subir en ese lugar, libera tu río sin medidas, ven a tus aguas a agitar. Quiero nadar en tu río, quiero beber de tus aguas. En tu río, quiero beber de tus aguas. Oh, 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 oh. Ven sobre mí como lluvia, haz las aguas subir en ese lugar, ven sobre mí como lluvia, haz las aguas subir en ese lugar, libera tu río sin medida, libera tus aguas a agitar. Pues yo quiero nadar en tu río, quiero beber de tus aguas,
Existen aguas hasta las rodillas. Existen aguas hasta los lomos. Pero hay aguas profundas, yo sé. Quiero nadar en tu río, quiero beber de tus aguas. Quiero nadar en tu río, quiero beber de tus aguas. Existen aguas hasta los tobillos. Existen aguas hasta las rodillas. Existen aguas hasta los lomos. Pero hay aguas profundas, yo sé. Oh, 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 yo quiero más de ti, Señor. Oh, 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 yo quiero más de ti, Señor. Oh, 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 yo quiero más de ti, Señor. Oh, oh, oh. Hola hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludo en el nombre del Señor y bueno, esperando que en estas fiestas 18eras ustedes estén disfrutando de este día domingo 19 de septiembre, donde estamos celebrando nuestras fiestas nacionales y también un agregado, estamos celebrando el mes de la Biblia, no se olviden de eso. Hoy día vamos a tratar con la Biblia, realmente vamos a aprender un poco más de la Biblia que nos tiene preparado el Señor para hoy día, pero es más, son consejos o enseñanzas referentes a una herramienta que Dios nos tiene muy poderosa en su palabra, que dice la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Así que hoy día vamos a tocar ese tema, esperando que, como estamos en el mes de la Biblia, espero que todos ustedes tengan su Biblia a mano o su aplicación en el celular, y vamos anotando porque hoy día vamos a compartir varios versículos que son cortísimos, pero es necesario que lo vayamos confrontando unos con otros para que veamos qué es lo que Dios tiene preparado en esta mañana para nosotros y cuáles son los consejos. Así que vamos a entrar de lleno al tema hoy día y vuelvo a reiterar, esperando que estén disfrutando en familia o donde quiera que se encuentren en este domingo 19, que al menos aquí en Concepción está súper cálido. Así que vamos a compartir un poquito de lo que tenemos preparado. El tema a compartir en esta mañana de domingo es, lamentablemente digo yo, es muy vigente hoy en día en el mundo entero. Y a la vez se está presentando mucho dentro del pueblo cristiano. Yo me refiero al pecado que mora en nosotros por nuestra naturaleza humana y rebelde
la que nos lleva a estar siempre infringiendo la ley de Dios, lo cual, como consecuencia, ojo, nos lleva a alejarnos de la comunión con Dios. Fíjense, el estar infringiendo los estatutos que dejó Dios nos lleva a alejarnos de Él. O sea, el pecado nos aleja de Dios. Y yo, como título a lo que vamos a compartir, para entrar de lleno ya en el tema, le puse como título Buscando la reconciliación con Dios. Así que vamos a entrar en este tema y pongan mucha atención, por favor, se los pido. Yo me preparé mucho para esto, también estoy dentro de los pecadores. Acuérdense que no hay nadie perfecto en la tierra, somos todos pecadores y por naturaleza arrastramos eso nosotros. Así que Dios nos tiene una herramienta muy poderosa acá y la vamos a ir estudiando paso a paso porque hay como 5 o 6 áreas donde nosotros normalmente estamos cayendo. Así que vamos a ir desglosando un poquito esto. Hermanos míos, la verdad las cosas que nos ocurre generalmente que sin darnos cuenta viene siendo muy usual en estos tiempos a cómo reaccionamos nosotros ante la problemática que nos presenta el día a día. ¿No es cierto? Son conflictos o diferencias con nuestros semejantes, en las comunicaciones sobre todo. En estos tiempos difíciles de la pandemia, que, bueno, está además es como una frase cliché ya que tenemos ya acostumbrado. El tiempo de pandemia es para todo el mundo. Y especialmente para el mundo cristiano, que nos vemos limitados en nuestros tiempos de poder ejercer libremente lo que estamos acostumbrados a hacer normalmente. Y eso a la vez produce en nosotros un estrés emocional, diría yo, y también no poder realizar actividades normales nos produce una frase que está muy marcada hoy en día. Yo sé que ustedes lo han escuchado tal vez en varias oportunidades, se refiere a la salud mental, ¿no es cierto? En realidad la salud mental es la que aflora en estos tiempos cuando nosotros nos vemos impedidos de usar nuestro tiempo libremente, cuando estamos confinados obligadamente a respetar, ¿no es cierto?, las cuarentenas correspondientes o los protocolos sanitarios. Entonces eso afecta a nuestra salud mental, como bien lo decía, y como consecuencia eso nos lleva a reaccionar de muy mala manera, en forma agresiva, verbalmente y muy bruscamente en nuestras diferencias con nuestro prójimo en general, llámese amigos, vecinos, amigos laborales, es decir, compañeros de trabajo, con nuestros hermanos de la fe inclusive, y es más, también lo ocupamos en nuestras familias. ¿Se fijan? La salud mental nos afecta a todos en todas nuestras áreas, pero principalmente andamos muy ofuscados, muy alterados, estresados, y a la primera de cambio, como digo yo siempre, reaccionamos mal ante todas esas situaciones. Y lo más negativo, hermanos queridos, y lo más negativo de todo es que con estas malas actitudes o malas respuestas, en nuestro comportamiento nos estamos distanciando de la comunión con Dios. ¿Se fijan? Yo quiero que tú vayas entendiendo eso y que pongas mucha atención, que a debido de las consecuencias contingentes en el mundo entero, y por supuesto que nos afecta a todos, generalmente estamos alterados y por ende estamos ocupando malas palabras, estamos esquivando una comunicación fluida y pacífica para con nuestro entorno. Y entonces lo más negativo, como decía recién, esto nos lleva a distanciarnos de la comunión con Dios. Eso es una advertencia ya. Y es por esto que Dios, fíjate, es por esto que Dios nos llama a dejar atrás, ¿verdad? Nos llama a dejar atrás estas actitudes negativas y nos llama a retomar esta amistad que se encuentra quebrantada en nuestra comunión con Él y con nuestro prójimo. Ojo, nuestra amistad quebrantada con Él y con nuestro prójimo. Eso nos lleva a distanciarnos de Dios. En resumen, para poder buscar retomar la comunión con Dios primeramente y por consiguiente con el prójimo, me voy a apoyar en las recomendaciones del apóstol Pablo en carta
a la iglesia de los Corintios. El libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 17, 18 y 19. El versículo 17 nos dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El versículo 18 nos dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Amén. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ojo con esto, vamos a repetir varias veces en el compartir de hoy día sobre el ministerio de la reconciliación, que es importante que nosotros vayamos asumiendo que tenemos una hermosa herramienta para reconciliarnos no solamente con Dios, hermanos, sino con el hermano a quien hemos ofendido o el cual nos ha ofendido a nosotros. El 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, en general, la palabra de la reconciliación. Amén. Qué bueno es eso, qué bueno es poder tocar ese tema y darle las buenas noticias a ustedes de que tenemos una alternativa. El apóstol Pablo en este trozo de la palabra nos está diciendo aquí que para lograr la ansiada reconciliación, esta nos requiere varios pasos a desarrollar. Ojo con ello, varios pasos a desarrollar para nosotros poder estar en una buena comunicación con Dios. El paso principal, ojo, es que Dios debe convencer de pecado al pecador. O sea, me debe convencer a mí del pecado que estoy cometiendo, a ti y a todos los que están alrededor, a todos los que están conectados con esta plataforma. Si es que no conocen al Señor, bueno, aquí estamos enseñando palabras de Dios. Nosotros podemos estar haciendo muchas cosas buenas, ¿verdad? Podemos estar haciendo obras buenas con nuestro prójimo, ayudando al necesitado, ¿no es cierto? Y etcétera, etcétera, etcétera. En estos tiempos tenemos que prestarnos ayuda unos con otros. Y creemos que por estar haciendo todas esas cosas buenas no estamos cayendo en sanción de pecado. Y es todo diferente. Nosotros estamos pecando constantemente y no nos damos cuenta. Pero Dios ve nuestro corazón, dice la palabra. Pero Dios ve nuestro corazón y fíjate lo que nos dice en el libro de Apocalipsis. Revisemos la palabra entonces. Vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 4, está en el mensaje a la iglesia de Éfesos. Por lo tanto dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y cuál es ese primer amor, hermanos? Ese primer amor, haciendo las averiguaciones correspondientes, se refiere a lo siguiente: se refiere a aquella pasión y sentimiento que nos impulsa, ¿no es cierto?, en todas nuestras actitudes, de honrar, de servir y adorar a Dios. Generalmente este es fuerte al principio de nuestros días como cristianos, pero con el tiempo esto puede ir menguando hasta volverse indiferente y pobre. Se fija que esto más o menos concuerda con el versículo que estábamos leyendo anterior, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no es cierto? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, pero nosotros, ese primer amor se terminó y empezamos a incurrir en faltas. Por lo tanto, lo que nos dice el apóstol Pablo en esto es que estamos insertos en un mundo pecaminoso. Y Apocalipsis dice que tenemos entonces que nuestras reacciones revelan la condición de nuestro corazón. Es decir, si tenemos pecado sin confesar, por lo tanto es muy necesario buscar la reconciliación con Dios. Ojo, examinemos esa palabra. Dice: le invito a examinar principales áreas del pecado, de las cuales debemos cuidarnos de no caer en ellas. Y yo quiero que aquí también pongamos mucha atención, porque yo lo estudié varias veces y en todas Dios me confrontaba. Son como 4 o 5 áreas que voy a compartir ahora,
que creo que más de alguno de nosotros ha caído en alguna de ellas o está sumido, atado en ese pecado. Y la primera falta o área que anoté yo de pecado sería la falta de perdón. La falta de perdón es una de las áreas en que nosotros fácilmente caemos constantemente. Nos cuesta perdonar, hermano. Esa es la verdad. Cuando alguien nos ofende, ¿no es cierto?, o hieren, nuestra actitud debe ser perdonar, ¿no es cierto? De lo contrario, Dios no nos perdona nuestros pecados. Es tan simple como eso. Por eso dice que nosotros debemos perdonar. Y cuando le preguntan a Jesús cuántas veces debemos perdonar, acuérdense que dice 7 veces, y Jesús le dice no, 70 veces 7. O sea, eso quiere decir que debemos perdonar infinitamente. Debemos estar atentos a eso y perdonar, y nosotros nos vamos a sentir bien, ¿no es cierto? Porque Dios ve que en nosotros un corazón perdonador y Él a la vez perdona nuestras faltas. Veamos qué nos dice la palabra referente a eso en el libro de Marcos. Marcos capítulo 11, versículo 25. Y cuando estéis orando, ojo, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Es una promesa que tenemos de Dios para esa situación. Ahora veamos otra área de la cual también caemos reiteradamente. El área del resentimiento o la amargura. Tenemos que tener en cuenta que esto de pecar es apartarse de la gracia de Dios, ya que con nuestra actitud estamos perjudicando a otros. ¿Se han dado cuenta de eso? Yo no me había dado cuenta al principio, pero cuando empecé a repasar esta palabra, Dios me iba confrontando que con mi actitud de amargura o resentimiento yo puedo llevar, ¿no es cierto?, a otra persona a arrastrarla en esa raíz de amargura o resentimiento. Y a veces lo hacemos sin darnos cuenta, de verdad. Tenemos que tener en cuenta eso, hermano, lo vuelvo a repetir, de que pecar es apartarse de la gracia de Dios, ya que con nuestra actitud estamos perjudicando a otros por esta raíz de amargura o resentimiento, a veces sin darnos cuenta. ¿Te ha pasado a ti eso? ¿O te está pasando? ¿Qué te dice el Señor en tu corazón? Veamos cuál es la respuesta del Señor para eso, o cuál es la alternativa que tiene para nosotros poder eso hacer en una muy buena forma. Veamos qué nos dice la palabra referente a este punto. En Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Se fijan, hermanos míos? Que por esa raíz de amargura o resentimiento que nosotros tengamos y lo expresemos, podemos contaminar a otras personas. Y dice, y por ella muchos pueden ser contaminados. Así que mucho ojo cuando tengamos ese tipo de actitudes, es filtrar bien lo que vamos a decir y cómo nos vamos a comportar. También otra de las áreas, y esta también me toca mucho, o me tocó mucho en esos tiempos de mis inicios, es el orgullo o la soberbia. Fíjate lo que es el orgullo. El orgullo impide depender de Dios y tener una relación con Él. ¿Estás tú en eso? ¿Tienes una buena relación con Dios o tu orgullo te impide llegar hacia el trono de Dios? Nuestro espíritu de orgullo o soberbia nos lleva a pensar, fíjate, a pensar que no necesitamos de Dios. Al extremo, fíjate. Pero cuando estamos sumidos en el pozo, ahí nos acordamos de Dios, ¿verdad? Pero eso es el orgullo, nos lleva a pensar malamente, por supuesto, que no necesitamos de Dios, que nosotros podemos solucionar, resolver nuestros problemas sin Él. Y estamos equivocados, ¿verdad que estamos equivocados? Veamos entonces, ¿qué nos dice la palabra al respecto? En 1 Pedro 5:6, la palabra nos dice lo siguiente: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, porque Él
para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Se fijan? Que el orgullo se contrapone a lo que Dios tiene, y Él dice en una de sus partes que Él resiste al orgulloso, mas exalta al humilde. Y este versículo nos está confirmando eso. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Verdad? Entonces hay que prepararse para ese tiempo, y si no te ha llegado todavía la exaltación a ti personalmente, es porque todavía te falta morir a ese orgullo o a la soberbia. Otro de los puntos a tocar, o de los que yo estuve examinando y que son súper comunes en los pecados nuestros, es enjuiciar o juzgar. Ojo, es enjuiciar a X persona, ¿verdad? A un amigo, a nuestros jefes, a nuestros vecinos, hasta incluso en nuestras familias se puede dar eso. Entonces, el enjuiciar o juzgar es cuando nosotros criticamos o juzgamos a otros y decimos que somos más perfectos que ellos. Uy, ¿has pensado eso? ¿Te ha pasado eso a ti? Porque a mí me ha pasado. Esto impide que tengamos buenas relaciones con ellos. Dios es el único que tiene derecho a juzgar a la gente. Después que hemos juzgado a otros, fíjate, después que ya hemos cometido el error de juzgar o enjuiciar a otras personas X, Dios nos confronta y nos muestra que tenemos las mismas faltas y aún peores que ellos. ¿Te has fijado? ¿Te has revisado tú cuando tú lanzas una palabra de juicio contra una persona y tú no te revisas cómo estás? Si tú estás en condiciones de juzgar a esa persona o estás haciendo lo peor que ellos. Bueno, aquí Dios está pensando así de ti. Cuando tú juzgas a una persona, Dios primero te confronta y te dice: ¿cómo estás tú interiormente? ¿Se fijan? Y para ello, como dice, aún peores que ellos, yo les voy a relatar, comentar aquí un ejemplo, pero muy clarísimo, de juzgar al prójimo. Veamos un ejemplo claro en la palabra con la mujer adúltera. Ustedes se van a recordar, los que son más avesados en la palabra. En el libro de Juan, capítulo 8, versículos 4 y 5, nos dice lo siguiente, referente a juzgar premeditadamente. El 4 dice: le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. El 5 dice: y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, le dicen, pues, ¿qué dices? ¿Se fijan? Ellos le preguntaban a Jesús qué es lo que decía él referente a este caso. Pero para poder comprender más esta porción, o sea, este punto, me gusta redondearlo un poquito más. Jesús en ese tiempo iba, en la noche fue al monte de los Olivos a orar, y en la mañana volvió al templo, dice los versículos anteriores a esto, y el pueblo le siguió, dice, le siguió a él, y él sentándose les enseñaba. Entonces, en el versículo 3 dice: los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndosela en medio, ¿no es cierto? Y ahí saltamos para ir completando la idea. En el 6 dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Yo creo que todos lo han leído, porque la mujer adúltera fue un ejemplo muy, muy usado para cuando nosotros caemos en sanción. Y entonces, como le preguntaron a Jesús que qué es lo que decía él, Jesús le respondió en el versículo 7. Y como insistieran, dice, en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y bueno, ¿y qué pasó al final? Pues ninguno tuvo la osadía de tirar la primera piedra, porque confrontó Jesús a los fariseos, a los escribas, de que ellos tenían muchos más pecados que la mujer adúltera, ¿verdad? Esa es una buena enseñanza, hermanos, que antes de juzgar nosotros nos fijemos.
El orar es una de las últimas enseñanzas que yo quise compartir con ustedes, porque a veces en el hablar nosotros cometemos muchos errores. Tenemos que poner mucho cuidado en esto, hermanos queridos. La mayoría de los pecados los cometemos, ¿no es cierto?, al hablar. El lenguaje que usemos en nuestras conversaciones es algo instintivo del ser humano y es la expresión que nace de nuestro interior. Eso es el hablar, donde salen a relucir nuestros sentimientos primero, sale la queja, el rezongo, los deseos, las ideas, lenguaje, todo esto aflora al exterior, por lo tanto debemos tener mucho cuidado de filtrar lo que vamos a decir. Ojo, estamos poniendo atención, ¿verdad? Donde salen a reducir nuestros sentimientos, la queja, el rezongo, los deseos, las ideas, el lenguaje, todo esto aflora al exterior. Pero la palabra también nos dice algo referente a eso. Veamos qué dijo Jesús en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 15. Dice Jesús: nada hay fuera del hombre que entre en él, que pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Se fijan? Que lo que entra en nosotros no es lo que nos contamina, sino que lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, en cualquier tipo de circunstancia que tengamos con nuestros semejantes, eso es lo que va a contaminar. Así que eso es uno de los puntos finales de las áreas que yo quería tocar, pero también he llevado a conclusión o a reflexionar sobre lo que hemos estado estudiando ahora en la mañana y lo resumí en 3 puntos. Como reflexión final, el pecado primero obstruye nuestra comunicación con Dios. Y eso está claro, ¿verdad? Y por eso es que a veces sentimos que estamos orando a una pared o nuestras oraciones no pasan el techo. Y es porque el pecado nos tiene atados y atrapados. Y el punto 2, que es el consiguiente, dice: pero cuando confesamos nuestros pecados, nos reconciliamos con Dios, abrimos las líneas de comunicación con Él y enseguida podemos, ¿no es cierto?, de nuevo disfrutar nuestra vida de oración y nuestro tiempo con Dios y en su palabra. Nos hacemos espiritualmente libres con esa actitud y el Espíritu Santo empieza a desarrollar sus frutos en nosotros. El fruto del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso tú lo puedes ver en Gálatas 22 y lo puedes confrontar con los espíritus de la carne para que veas dónde estás fallando. Estos frutos, como punto 3 y finalizando ya, crecerán abundantemente en nosotros. Nuestra vida, nuestro semblante reflejará la vida de Cristo. Pero eso se hará solamente cuando somos liberados o reconciliados, como estamos estudiando el ministerio de la reconciliación, del poder que el pecado tenga sobre nosotros. Y finalizando, la última conclusión es: cuando confesamos y nos arrepentimos del pecado, podemos sentir que el amor de Dios nos llena. Amén. Hermanos queridos, eso es lo que yo tenía preparado para ustedes en este día domingo, aprovechando que están celebrando las fiestas patrias, no sé en qué lugar se encuentren, desearles que lo sigan pasando bien y que se cuiden mucho en el regreso a sus hogares, los que han viajado lejos de Concepción. Y vamos a hacer una pequeña oración para que podamos irnos bendecidos a nuestras casas y compartir tal vez del asadito que tú tienes ahí, de la empanadita, del anticucho, y ya me está dando hambre. Así que, hermanos míos, cierren sus ojitos donde están y vamos a pedirle a Dios que nos dé la bendición y podamos nosotros palpar nuestro corazón a esta palabra. Padre amado, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor, en esta mañana de día domingo, porque hemos podido compartir de tu palabra, esperando que las fiestas no hayan entorpecido este momento rico de compartir de tu palabra, de estar con nuestros hermanos conectados y poder hacerles saber a ellos y a mi vida también, Dios, de renovar mi fuerza, renovar, Señor, todo lo que tengo malo en mi corazón y poder entender, Señor, cuál es la palabra o cuál es el contenido de
Ministerio de la Reconciliación. Hoy día hemos estudiado algunos puntos, Señor, sobre eso, esperando que los que nos hayan afectado, los que tú nos hayas confrontado con algunos de esos pecados, nos puedas iluminar y poder remediarlos, Señor, poder llevarlos hasta tus plantas, Señor, y perdonar al que nos ha ofendido, como tú nos enseñabas, a no juzgar, Señor, porque nosotros también debemos mirarnos nosotros primero. Y todas esas enseñanzas que nos diste hoy día, Señor, te agradezco porque tú me has permitido compartirlas con mis hermanos y desearles a ellos que sean bendecidos en el nombre de Jesús, puedan ellos crecer y poder ir adquiriendo los frutos del Espíritu, o lo tengan la oportunidad de confrontarlos, Señor, en el libro de Gálatas 22, con los frutos de la carne, para ir, Señor, limando o podando esos frutos malos para que los frutos buenos florezcan, Señor. Muchas gracias, papá, te doy en esta mañana y te pido la bendición para todos nuestros hermanos que se conectaron hoy día y los dejo invitados, hermanos míos, para el día miércoles nuevamente a las 9:30 aprox, que vamos a estar compartiendo la palabra o tal vez con algún invitado. Así que Dios les bendiga, que puedan disfrutar de estas fiestas y bailense un pie de cueca cristiano de pata en quincha. Amén. Que el Señor les bendiga. Shalom. Salvación, aquí en tus brazos rendido estoy, y no hay nadie más que tú. Rodeada estoy, Señor, de tu paz, tu fidelidad canta sobre mí, y tu amor
Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Gracias porque, Señor, con nuestro corazón, Señor, rendido para adorarte, para exaltarte, Señor. Gracias por poder alabarte, Señor. Gracias porque eres bueno. Espíritu Santo, toca nuestras vidas, toca nuestros corazones. Queremos adorarte, queremos exaltarte, Señor. Queremos que tú tomes tu lugar en nuestras vidas, Señor. Oh Padre, nos rendimos ante ti, cantamos ante ti, adoramos, Señor, tu nombre, exaltamos tu nombre, papá, en esta mañana. Eres maravilloso, Jesús. Maravilloso, Señor. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es. Que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Aquí como en el cielo, venga aquí como en el cielo, venga aquí. Sí, Señor. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es. Que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Aquí como en el cielo, venga 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 aquí. Venga tu reino, Señor. Oh Jesús, aquí a nuestras vidas, tu reino se establezca aquí en nuestras vidas, en nuestro corazón. Oh Jesús, tu reino se establezca, oh Señor, en mi vida. Oh, tuyo es el reino, tuyo el poder, es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo
establezca, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te adoramos, oh Jesús, solo a ti, oh Señor, el amado de nuestro corazón. Tuyo es el reino, tuyo el poder, es tuya, es la gloria, por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, es tuya, es la gloria, por siempre, amén. Tuyo es el, así es, Señor, tuyo es el reino, el poder, la gloria, oh, por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, es tuya, es la gloria, por siempre, amén. Tuyo, cántale al Señor, oh, te adoramos, oh, por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, así es, Señor, tuya es la gloria, por siempre, amén. Oh, Señor, tuyo es el reino, el poder, la gloria, la sabiduría, Señor. Gracias, papá, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por nuestras vidas dispuestas a tu servicio y a tu servicio, Señor. Y rendimos nuestros corazones, Señor, ante ti. Gracias, papá, gracias, Señor. Oh, te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Te bendecimos tu nombre, Padre. Y que en esta mañana todos nuestros hermanos que nos están viendo a través de estas redes sociales sean bendecidos, Señor. Sean tocados por tu presencia, Señor. Creemos fielmente, papá, que esto no es un show, sino que, Padre, es una reunión, Señor. Nos unimos en espíritu, papá, para adorarte, para exaltarte, Jesús. Toca a nuestros hermanos, Señor. Toda necesidad, Padre, que hay en ellos sea suplida en el nombre de Jesús. Porque tuyo es el poder, Señor. Padre, tuyo es el poder. Y en esta mañana te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Y creemos fielmente que tú eres con nosotros. Gracias, Señor. Amén.